La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Abrimos esta era la última hora de ventana, con la mitad del equipo viajando hacia Ibiza para hacer mañana el programa desde allí, pero los jueves a las 7 tenemos sí o sí una cita con la historia. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Aquí estamos guardando el fuerte nosotras, ¿verdad? ¿No? Mientras los demás viajan. Así es, así es. Oye, hoy nos remontamos al 19 de mayo de 1798, cuando Napoleón empezó su campaña en Egipto y le salió de aquella manera, le salió regulinchi. Regulinchi. Pero muy regulinchi. Mira, además, como está reciente, seguramente con la historia de hoy, todos los que hayan visto la peli Napoleón, la de Ridley Scott, sí, van a estar imaginando todo el rato a este tipo con la cara de Joaquín Phoenix. Pero del episodio que vamos a contar, hasta donde recuerdo, creo que solo lo podrían imaginar en una única escena de la película, en la que se le ve a caballo en esta campaña de Egipto, mirando cara a cara a la gran esfinge de Giza, ahí cerca del Cairo. Esa imagen que refleja a Ridley Scott está copiada, bueno, clavadita, casi de forma exacta, está copiada de la pintura de Jean-Léon Gérôme, la pintura que hizo en 1897. Hasta donde recuerdo yo, eso es lo poco que sale de la loca campaña de Napoleón en Egipto, que arrancó en el puerto de Tolón, al sur de Francia, efectivamente, como has dicho, el 19 de mayo de 1798. Yo te digo que he tenido que buscar el cuadro porque no lo conocía, pero bueno, eso, también pueden ver la película que se estrenó a finales del año pasado, a lo mejor, y que no ha tenido malas críticas, ¿eh? Unos sí, otros mal, otros tal. Es que para gustos ya sabes tu hija que están los colores, ya, ¿no? Eso sí. Yo creo, bueno, han tenido algunos, la han machacado, algunos la han machacado y me entretuvo, pero bueno, yo creo que hasta ahora la que mejor, por lo que he leído, la que mejor ha entendido o explicado la peli es una profesora británica que se llama Joan Tamblety, es especialista en historia francesa en la Universidad de Southampton, y dice ella, ha escrito: los directores de largometrajes históricos se enfrentan a una difícil tarea. ¿Cómo hacer que los personajes resulten familiares para el público sin reducirlos a la caricatura, ¿no? El director Ridley Scott no es historiador y su objetivo no es instruirnos, sino entretenernos. Yeah. La película de Ridley Scott no recoge el pasado, sino que se basa en los relatos e imágenes que han representado a Napoleón desde su muerte, muchos de ellos creados por sus propias manos. Fin de la cita. O sea, el propio Napoleón es el mejor propagandista de sí mismo, y mucha de esa propaganda es la que los pintores y sus cronistas nos han trasladado, y gran parte de eso es lo que Ridley Scott ha recogido. Es decir, ha hecho una peli espectacular, pero no académica. Claro. ¿No? Que hay gente ahí que dice, es que esto no fue así, porque usted, que el hombre ha hecho una película. Claro. No te ha dado una tesis. Claro. ¿No? Lo que no ha tenido tiempo de contarnos el señor Scott es qué pasó en aquella campaña en Egipto que le salió, como decimos, regulinchi, por no decir que fue un total y absoluto desastre. Bueno, por no exagerar, casi un total y absoluto desastre. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the bazaar men by the Nile, they got the money on a bet. Gold crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. A ver, ¿qué fue ese casi que impidió que el desastre fuera tan absoluto? Pues el éxito cultural, la egiptomanía que despertó claro. en el mundo aquella expedición. Es que el triunfo fue de la expedición científica que acompañó a aquella expedición militar. Supuso el descubrimiento del mundo antiguo, el hallazgo de joyas como la piedra de Rosetta, que permitió descifrar el lenguaje jeroglífico. A los científicos todo se les dio guay, pero guay del Paraguay. La campaña de Napoleón fue un éxito culturalmente hablando, pero él buscaba otro éxito y ese no lo consiguió. Lo suyo, la parte que militar que le tocaba a él, fue un desastre. Lo que pasa es que este tipo lo disimulaba todo y parecía que sus cagadas siempre eran de otros, ¿no? Este era el Feijóo de la Francia del final del 18, salvando la enorme distancia estratégica, claro, y oratoria que los separa, por supuesto. La campaña de Napoleón en Egipto
no la podemos contar hoy porque pasaron tantas cosas tan locas unas y tan trágicas otras que sería un desperdicio. Hoy vamos a ir a lo general, al porqué de esa campaña, a los objetivos, a saber quién le manda y a cuento de qué meterse en ese berenjenal africano. Como si pudieras meterte en el desierto en plan senderista y con una cantimplora, casaca, como iban los franceses, abotonados ahí hasta el cuello y con botas altas, ¿no? Yo creo que ya habrá días para detenernos en otras cosas más concretas. Sí, y me quedan muchas ganas, con saber más de esa campaña de Napoleón, pero vamos a lo que vamos. ¿A qué fue a invadir Egipto? Porque Napoleón en aquel momento, ¿qué es lo que era? ¿Era ya general? Sí, era un general, un pipiolo, un general de 28 años, que no cumplía 29 hasta agosto. Un general enamorado de sí mismo, ya lo conocemos, con un piquito de oro que tenía el tío. Yo creo que este de los que le cantaba cuando se levantaba por la mañana, le cantaba al espejo eso de qué guapo que soy, qué tipo que tengo, qué bueno que estoy. Entonces se miraba así bien, ¿no? Sí. Y sobre todo era una celebrity en Francia, era el influencer del momento, era el héroe francés porque acababa de conquistar Italia para el país. En Francia en aquel momento gobernaba el Directorio, que esto nos traía un poquito locos en el bachillerato, porque claro, con 13 años no te entra en la cabeza el follón de etapas políticas después de la Revolución Francesa, porque tú decías, vale, Revolución Francesa, Revolución Ciudadana, bien, vale, les cortan el cuello a los reyes, vale, bien, fin de la monarquía, bien, vale, hasta ahí bien, y luego la Convención Nacional, la Primera República, el Directorio que la regía, Napoleón asomando la patita y queriendo mandar en todos, el golpe de estado del 18 de Brumario, el consulado provisional, el consulado vitalicio, el imperio napoleónico. Hombre, esto te caía la pregunta en el examen, decía, ¿cuáles eran las etapas posrevolucionarias? Y tú pensabas, tu padre, solo falta tu padre en la Revolución Francesa, ¿no? Pues estamos en el momento del Directorio, que era, resumiendo esto al mínimo, un gobierno formado por 5 miembros, bastante ineptos, que acabaron siendo bastante corruptos y que acabaron llevando a Francia a la quiebra. Pero para asegurarse sus poltronas, mira, estos eran como los miembros del Consejo General del Poder Judicial, hasta que se mueran quieren estar. Tú encuentras analogías a todo, ¿eh? Sí, claro, es que es lo que sea la historia. Se me acumula la actualidad en la cabeza. Bueno, pues los del Directorio, para asegurarse sus poltronas, los 5 miembros, no se les ocurre mejor cosa que dar mucho poder al ejército, porque teniendo contentos a los militares, también los tendrían de su parte para frenar revueltas internas y para conseguir conquistas en el extranjero que trajeran dinerito fresco al país, porque estaban a dos velas. Entre esos militares a los que contentaron había un general muy ansioso, Napoleón. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fly all of the guns and explode into space. Y me da que Napoleón era más listo que todo el Directorio junto. Y que por alguna razón era mejor tenerle lejos, ¿no? Más listo que los 5, vamos, Claro. y 5 más, sí. Y sí, lo querían tener lejos porque es que se les iba a ir de las manos. Como sabían que se les iba a ir de las manos, como de hecho se les fue. Dicen que hay una famosa frase de Paul Barras, uno de los miembros del Directorio, que dijo, refiriéndose al general, le dijo a sus colegas, promocionad a este o se promocionará a sí mismo. O sea, entretenedlo, ascendedlo, colmadle de honores o este nos va a comer. Por eso, para mantenerlo entretenido fuera de Francia, el Directorio, de acuerdo con él, decidió enviar a Napoleón lejos a que invadiera cosas, ¿no? Invadió Italia y cuando estaba otra vez mano sobre mano en Francia, el Directorio dijo, a ver, nuestra asignatura pendiente es invadir Inglaterra. Les tenemos muchas ganas, pero puesto que no podemos invadirlos, y no es el momento, lo que sí podemos hacer es meterles el dedo en el ojo y darles donde más les duela, en el bolsillo. Si la principal colonia de los ingleses en Asia era la India, su principal productora de algodón, que era la que surtía las fábricas textiles de Reino Unido, y además la India una escala técnica inigualable para continuar a China, bueno, dicen ellos, pues quitémosles la India a los ingleses. Así que el plan del Directorio y de Napoleón, que dijo, no os preocupéis que esto lo apaño yo, era conquistar Egipto,
bloquear la ruta comercial británica hacia la India primero y quitarles la India después. O sea, un plan sin fisuras, vamos, debió creerse Napoleón porque en su cabeza parecía que funcionaba muy bien. ¿No? Sí. Y el 19 de mayo entonces arrancó el plan de invasión, pero ¿cómo se organizó? ¿Cuántos fueron? A ver, bueno, pues los alrededores del puerto de Tolón, al sur de Francia, pues aquello estaba petado. Zarparon de allí, pues unos amarrados, otros anclados. Zarparon de allí, pues más de 300 barcos. 50 de ellos eran navíos de guerra y los otros 280 eran para trasladar tropas. 40.000 tíos armados hasta los dientes, pero también iban 167 científicos, 167 sabios que redescubrieron un Egipto impresionante al que los gobernantes árabes llevaban siglos sin hacer puñetero caso, porque ya todo lo que no fuera Alá, Mahoma o el Islam, ya eso lo consideraban despreciable. Yeah. Para ellos, las pirámides, que eran, pues eran unas construcciones tontas, absurdas, terminadas en pico. Las tumbas, pues un lugar donde rapiñar los antiguos tesoros faraónicos. Los templos, lugares maléficos. La pobre gran esfinge de Giza estaba de arena hasta el cuello. Y por cierto, aprovecho, es mentira que la nariz de la gran esfinge la volara Napoleón de un cañonazo, que se dijo, no es cierto. ¿Eso estaba en Asteris? Sí, efectivamente. Fíjate, anda que no hace tiempo que perdió la nariz. En Asteris se ve que cuenta que es Obelix el que rompe la nariz por escalar a la gran esfinge para subirse encima de la cabeza, porque decía, desde ahí tiene que haber muy buenas vistas. Es verdad, sí. Es verdad. Bueno, pues aquellos 167 sabios fueron los verdaderos triunfadores de la campaña napoleónica en Egipto. Lo dibujaron todo, levantaron planos, descubrieron el brillante Egipto preislámico, rescataron joyas arquitectónicas que estaban ahí apabulladas entre construcciones modernas y a partir de templos medio derruidos y pirámides semienterradas, imaginaron cómo fue el antiguo esplendor. I was Cleopatra. I was young and an actress when you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad you asked it as I laid in a black dress with my father in a casket. I had no plans. ¿Y por qué se decidió, Nieves, que aquella campaña pensada como estrictamente militar e invasora llevara al final a tantos científicos? Porque Napoleón era muy listo, si es que era un tipo muy visionario. Él era consciente de la época en la que vivía. Es que estábamos en plena Ilustración y dada su visión, Francia no debía estar solo en la vanguardia social, militar y política. También tenía que ser lo más en cultura. Y además a él le fascinaba Egipto. Había leído una obra muy popular entonces, El viaje a Egipto y Siria, de Constantin Volney, que hasta entonces era la mejor fuente de información sobre esa zona. En ese grupo multidisciplinar iban, porque él lo pensó así, iban biólogos, ingenieros, zoólogos, geógrafos, iban matemáticos, químicos, astrónomos, filólogos, cartógrafos, iban médicos y y además todos desconocían a lo que iban ni a dónde iban. Solo se les dijo que si querían apuntarse iban a vivir una aventura extraordinaria, pero no sabían nada más. Los objetivos y el destino de aquel viaje que arrancó el 19 de mayo, aquella expedición militar, era un secreto para casi todos los que viajaban, científicos y tropas. Era importantísimo que nada se conociera, porque además el almirante británico Horatio Nelson estaba por ahí husmeando, estaba buscando una gran flota y a Napoleón lo buscaba como loco y a ciegas por el Mediterráneo. Sabía que andaba por allí, pero no sabía por dónde, ni a dónde iban, ni qué estaban tramando. En fin, que bueno, como resumen, que nada le salió bien a Napoleón, y mucho menos según lo planeado, porque nadie esperaba tal fracaso de la expedición militar ni tantísimo éxito de la expedición científica. Pero bueno, esto ya compete a otras muchas historias que deben ser contadas en otra ocasión, como decía Rudyard Kipling. Pues muchas ganas de escuchar esas historias sobre la campaña de Napoleón en Egipto, el detalle. Sí, muchas gracias, Marta. Un beso, Nieves. Otro para ti. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh, it was my currency, but I held true. So I drive the taxi and the traffic distracts me from the strangers in my
When I die alone, when I die, I'll be on time. The only gifts from my Lord were birth and a divorce. But I've read this script in a costume fits, so I play my part. I was Cleopatra, I was taller than the rafters, but that's all in the past, love, gone with the wind. And now a nurse in white shoes leads me back to my guest room. It's a bed and a bathroom and a place for the end. I won't be late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, die, I'll be on time.